de la paciencia y del control que tenía David. Como lo miramos la semana pasada, él tenía al rey Saúl en sus manos. Él lo podía matar si él quisiera. Miramos que David estaba ocupado haciendo sus necesidades cuando lo tenía en sus manos. Él podría haberse vengado fácilmente del rey Saúl. Sin embargo, David rehúsa vengarse del rey Saúl. Y en el siguiente capítulo que vamos a mirar el día de hoy, vamos a ver una reacción totalmente diferente en la vida de David. David no solamente vamos a mirar que él pierde la calma, sino que está a punto de convertirse David en un asesino. Solo que ahora el problema no es con el rey Saúl, sino que el problema es con un hombre que tiene mucho dinero. Es un hombre rico que se llama Nabal. Y estamos a punto de mirar, de presenciar uno de los episodios de mayor descontrol, de confusión, de enojo, de ira en la vida de David. Yo sé que vamos a aprender algo, así que lean 1 Samuel, los invito porque vamos a estar viendo mucho de David. Vamos a estar viendo la vida de David. ¿A cuánto les gusta la vida de David? Es muy interesante la vida de David. Vamos a 1 Samuel, capítulo 25. ¿Cómo empieza o qué tema tiene su Biblia? ¿Así empieza David, Abigail? 25. Sí. ¿Y arriba no dice nada? No. El capítulo 25 no comienza con un funeral. Sí. Murió Samuel, ¿cierto? Comienza con un funeral. Ahora, ¿quién era Samuel? Samuel era el amigo, amado, era el mentor de David. Y había fallecido. Samuel era el profeta, era un sacerdote y había fallecido en Israel. Dice que todos se juntaron para despedir a este héroe de la fe. Hoy estaba a punto y estaba tentado de predicar de Samuel, porque hay mucho que aprender de él. Pero estamos viendo la vida de David y vamos a ver la vida de David. Pero vamos a mirar un poquito quién era Samuel. Samuel fue un guerrero espiritual. Samuel fue el último juez de los jueces. Samuel fue el sacerdote que había entregado a Dios, que fue entregado a Dios en su nacimiento. ¿Quién era la madre de Samuel? Era Ana. ¿Se acuerdan la historia de Ana, de Penina? ¿Se acuerdan? Y si no, vayan a verle 1 Samuel 1, ahí está toda la historia. Samuel fue entregado cuando él iba a nacer. Samuel fue el fundador de la escuela de los profetas. El hombre había sido, fue el hombre que fue a destronar a Saúl, fue el que ungió a David para que fuera rey. Ahora el gran profeta Samuel había muerto. Ahora imagínense el impacto para el corazón de David, pero aún para toda la nación. Ahora dice que todos asistieron al funeral de Samuel. Dice que David y sus hombres. Ahora, ¿cómo podía estar el corazón de David? Triste. ¿Cómo más se pudo haber sentido David? Con dolor, con tristeza. Su amigo, el profeta, había fallecido. Vamos a 1 Samuel, capítulo 25. Dice, murió Samuel. Dice, y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa de Rama. Luego David bajó al desierto de Mawam. Ahora imagínense lo que había sucedido aquí. El líder espiritual había fallecido en Israel. Es muy probable que David se sentía triste, impasible, con una incertidumbre tremenda, con muchas preguntas. Yo era como, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿quién me va a guiar? ¿Quién me va a corregir? ¿Quién me va a enseñar? Y en este contexto llegamos al versículo 2, donde comienza la historia que vamos a ver el día de hoy. Este es el relato que vamos a mirar 3 personajes en esta historia, muy interesantes. Vamos al segundo capítulo de 1 Samuel 25:2.
Aquí sale el primer personaje, dice así: había en Maón un hombre muy rico. Esa es mi versión, de la nueva versión internacional. Tal vez puede estar diferente a la de ustedes. Muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba. ¿Quién tienen ustedes con que esquilaba? Que le estaba cortando el pelo, que le estaba quitando la lana, ¿cierto? Era lo que se hacía en aquel entonces a todos los animales. Dice, los cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Ahora, el problema no era que Naal tuviera mucho dinero. El problema no era que él fuera muy rico. El problema de este hombre, que era un hombre impío, era un hombre avaro, era un hombre necio y era un hombre egoísta. Y hay más cosas que le podemos sacar a Nabal. Pero vamos a dejar esas 4 cosas. Ahora, el nombre de Nabal en hebreo, ¿sabe cómo significa o qué significa? Significa necio. Yo sé que aquí no hay ningún Nabal. Nadie somos necios. ¿Cierto? Ahora, el nombre de Nabal significa necio. Algunos eruditos del Antiguo Testamento dicen, creen ellos que ese ha de haber sido su sobrenombre de él, el Nabal. Ahora, tenga el nombre la palabra Nabal, necio. Ahora, ¿qué es un hombre necio? ¿Cómo miran ustedes a un hombre necio? Que no hace caso, no acepta errores, ¿qué más? No acepta críticas. Ahora, si nos vamos a Proverbios, dice que el necio es aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Ese es un necio también. ¿Cuál Dios? El Dios no existe. Ahora, lo que es verdaderamente trágico, entre otras cosas, en el versículo 3, nos informa que Nabal era descendiente de Caleb, el hombre que sirvió junto con Josué. Ahora, ¿quién era Caleb? ¿Se acuerdan la historia de Josué? En Josué 14 pueden ver quién era Caleb. ¿Cuál era el carácter de Caleb? Caleb era un hombre que tenía fe, era un hombre valiente, era un hombre que creía en Dios, que esperó a Dios la promesa. 45 años después se recibe la promesa que Dios le da. En pocas palabras, Caleb era un hombre de fe, que su confianza estaba con Dios, y fue un hombre que le creyó a Dios. Y este hombre, Nabal, era descendiente de él. Versículo 3 dice así: se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer, ¿cómo era la mujer? Bella, dice mi versión, e inteligente. Nabal, por el contrario, ¿cómo era Nabal? Era insolente, era duro. ¿Qué más dice? De malas obras. De mala conducta, de malas obras. Ahora, su descripción se pone peor. La última parte del versículo dice que Nabal era un hombre duro, de malas obras. Nabal era muy engañoso, era demandante. Nadie podría confiar en su palabra, mucho menos en un apretón de manos, porque era engañoso. Así que tenemos a un hombre rico, a un hombre rico egoísta, a un hombre rico engañador, orgulloso, estafador, duro, arrogante, desgraciable, insolente y amargado. Y hoy en día el mundo está yendo mucho de Nabales. ¿Cierto o no? Hombres orgullosos, hombres impíos, hombres engañadores, hombres tranzas, hombres estafadores, hombres egoístas, etcétera, etcétera. Y ahí sigue la lista es grande. Ahora, y no podía haber existido una pareja más indispareja. Yo dijera una pareja disfuncional, le pongámosle así nosotros. La que Nabal y Abigail. Ella se describe que era una mujer que Abigail era de buen entendimiento, hermosa, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, ¿cierto? Ella era la mujer de buen entendimiento. Uno podría
decir lo que tenía una buena concepción, percepción de todo lo que se estaba viviendo. Ahora, y a partir de sus palabras y sus acciones, vamos a ver que ella amaba a Dios. Vamos a ver que ella conocía a Dios. Abigail amaba a su familia como amaba también a Nabal. Como Nabal también se amaba a sí mismo. Era ella sabia espiritualmente. Y Nabal, ¿qué era? Era un necio. Era un ciego espiritual. Y es impresionante hoy en día. ¿Cuántas Abigailes? Podemos decir que Abigail era codependiente. Y lo vamos a mirar al final de la historia. ¿Por qué les digo que Abigail era una persona codependiente? Abigail era codependiente y terminó casándose con Nabal. Hoy en día hay mujeres piadosas, temerosas de Dios, tiernas, amables, inteligentes, nobles, que terminan casadas con hombres como Nabal. Y no le estoy dando a los hombres. No crean que esta predicación es para las mujeres. Ahorita les va a tocar a ellas. Pero miren cómo está el caso. En el caso de Abigail, se dice que su relación puede haber sido un resultado. ¿Cuántos saben que antes se arreglaban los matrimonios? ¿Cierto? Antes, en aquella época, si el papá decía te vas a casar con fulano de tal, te casabas. Y hoy en día es igual. Mi esposa va y se saca la ceja con una persona hindú. Y ellos hasta el día de hoy siguen arreglando matrimonios para sus hijos. Y su hija dice, mi esposa le preguntó, ¿y tú sí te vas a casar con el que te escoja tu mamá? Sí, yo sí. Y le preguntó al hijo, el hijo dice, no, yo no, yo voy a buscar la mía, con la que yo me enamore, no la que mi papá ni mi mamá diga. Pero hasta el día de hoy siguen habiendo esos tipos de arreglos. Ahora podemos mirar todo lo que se pudo haber escrito de Abigail. Todas las lágrimas que ella derramó, todo el sufrimiento, cansada de vivir con un hombre arrogante, grosero, que tenía que siempre que salirse con la suya, un hombre engañador, que la avergonzaba constantemente, un hombre adicto. Ahora, ¿cuántos saben que hoy en día hay ese tipo de mujeres? Que es tanto el miedo que le tienen a los hombres que aún cuando dan su ofrenda la dan en secreto. No pueden diezmar con libertad. ¿Cuántas sufren en silencio porque aman a Dios? ¿Cierto? ¿Cuántas mujeres piadosas tienen esposos ciegos espiritualmente? Vamos al versículo 4 al 10. Vamos a continuar la historia de David aquí. Dice, estando David en el desierto, se enteró que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces, dice, 10 de sus hombres con este encargo. Dice, vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. O sea, hasta eso David fue amable, ¿eh? O sea, vayan y saluden de mi parte. Y luego sigue diciendo así, díganle, versículo 6, que tengas salud y paz y tu familia y todo lo que te pertenece. Versículo 7, acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo tiempo, dice, se quedaron en Carmel. Nunca se les quitó nada. ¿A qué les huele esto? Leyendo hasta ahorita. ¿Qué sospechen ahí? No sigan leyendo. ¿A dónde va David? ¿No? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, pregúntale a tus criados si ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas en mano. Versículo 9. Cuando los hombres de David llegaron, dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Versículo 10. Pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David?
¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. Ahora, esta era una situación. Ahora, en aquellos tiempos era común que las bandas de ladrones atacaran a los pastores para robarles sus ovejas. En aquel entonces, ahora David y sus hombres vieron a unos pastores que estaban muy cerca de ellos y les dieron protección, los estaban ayudando, no eran ladrones. Entonces podemos mirar cuál era el carácter y el corazón de David. Así que David no está chantajeando nada a Nabal. Era típico que los granjeros, los hacedores le dieran propina por haber recibido a aquellos pastores. David y sus hombres le habían provisto un servicio a Nabal. Y como le habían dado un servicio, era tiempo de ¿qué? De pagar. Él cuidó el rebaño, él cuidó a los que estaban trabajando, o sea, él hizo un trabajo para que no los asaltaran. Además, era el tiempo, dice que él estaba esquilando las ovejas. Y cuando esquilaban las ovejas era tiempo de celebración. David estaba esperando el mejor momento para pedir a Nabal que le diera la comida a sus hombres y a él. Pero fíjate la respuesta de Nabal. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Ahora, ahí viene la acusación más tremenda. Fíjense ahí. ¿Qué sigue diciendo? Hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. Ahora, esto era una enorme provocación para la vida de David. Nabal estaba insinuando o estaba diciendo que David se le había revelado a Saúl. Y que ahora estaba dando vueltas con unas personas para robarles a ellos. Y esta fue una respuesta realmente provocativa para David. Versículo 11 dice así. Dice: ¿por qué de compartir mi pan? ¿Por qué de compartir mi agua? ¿Por qué de compartir mi carne que he reservado para mis esquiladores? Con gente que ni siquiera sé de dónde viene. Note lo que dice Nabal. Él en todo tiempo dice: lo mío, lo mío, lo mío. Mi pan, mi agua, mis esquiladores. Este está totalmente infectado con la enfermedad de yo. Este dice: lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, nadie me lo quita. Él no quiere darle la vida a sus hombres ni siquiera un pedazo de pan, ni mucho menos agua. Cuando Nabal dice aquí: no sé de dónde vienen, él lo que está diciendo es: David, en pocas palabras, tú y tus hombres no valen nada para mí. Nabal estaba rehusando darle a David el respeto, el honor. ¿Quién iba a ser David? Estaba el rey Saúl, ¿cierto? ¿Cuál era el llamado de David? A ser rey de Israel. Él era el que iba a tomar el puesto de Saúl. Ahora Nabal estaba robando el respeto, el honor que David se merecía, porque David iba a ser el futuro rey de Israel. Pregunta: ¿ustedes creen que Nabal no sabía quién era David? ¿Había escuchado de él o no había escuchado de él? Por supuesto que había escuchado de él. Él había peleado contra los filisteos. Él había vencido a Goliat. Cuando él venció a Goliat, toda esa información, toda esa noticia llegó por todas partes. Y aparte, ¿quién era David? David era el yerno del rey Saúl. O sea, de que lo conocía. De que se hiciera pato es otra cosa. ¿Quién es este David? Yo nunca he escuchado de él. Nabal conocía quién era David. Y si nos vamos al versículo 28, vamos a mirar lo que dice su esposa. Dice así, versículo 28 del mismo capítulo: yo te ruego que perdones el atrevimiento de esta sierva. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía, dice, que lo mantendrá firme y nunca nadie lo podrá hacerle a usted ningún daño.
pues usted pelea las batallas del Señor. Ahora, si Abigail lo conocía, Nabal también lo conocía. Ella sabía que David había sido escogido por Dios para sentarse en el trono de Israel. Ella sabía que Dios le daría un reino que no tendría fin. Y Nabal también lo sabía. Pero Nabal efectivamente dice, en pocas palabras: David, tú no eres nadie. Y no pienso pagarte nada, ni a ti, ni a tus hombres, ni a tu bola de ladrones. Porque Nabal era un hombre egoísta y un hombre avaro. Versículos 12 y 13 dice así, seguimos la historia. Dice: de modo que los hombres de David regresaron y le dijeron que lo que Nabal había dicho. Dice la respuesta de David, que les dijo: tomen sus espadas. Respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Ahora, una cosa que estoy muy clara aquí, que David no iba a negociar con Nabal. Él no va en son de paz. Él va a guerra. David era un hombre guerrero. David era un hombre de muchas batallas. Ahora, primero lo despreció. ¿Quién es este? Ahora David dice que no te va a dar nada, ni agua, ni pan, ni carne, o sea que tú no existes para nada. ¿Ok? Vamos, llegó los hombres. Versículo 21 y 22 dice así. En ese momento, dice, David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. O sea, ¿estaba enojado David, sí o no? ¿Se enojó David, sí o no? Dice: de nada me sirvió ayudar a este tipo. Perseguimos, dice, protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él, dice, me devolvió mal por bien. Que Dios, ahí me impacta ahí, porque dice: que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa no queda con vida esta mañana y por la mañana. O sea, ¿qué iba David? David iba con un propósito: acabar con Nabal, acabar con todos los que estaban en su propiedad, en su hacienda, en su rancho, en donde estaban. Él iba con una meta, él iba con un propósito. En otras palabras, David y sus hombres iban a matar a Nabal y a todos sus descendientes. Ahora, una cosa, David tenía el derecho de estar enojado, ¿cierto? Pero no tenía el derecho de matar a nadie. Y muchas veces con el enojo, ¿qué es lo primerito cuando nos enojamos? Lo primerito que resalta: la ira. David estaba irado. David tenía el derecho de enojarse, pero no de matar a nadie. Y es interesante que David sabe y declara que él no tiene el derecho de tomar la venganza de sus propias manos. En el capítulo anterior miramos cómo él tenía a Saúl en sus manos. Él lo pudo haber matado 3 veces a Saúl, porque lo tenía en bandeja de plata y no hizo nada. Pero ahora miramos a David, que está listo para ir a cortar la cabeza a Nabal por un par de docenas de ovejas y unos odres de vino que este no le dio. Que dice 1 Santiago 1:19. Dice: mis hermanos, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes, dice, deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. ¿Y lentos para qué? Para enojarse. Ser tardos para la ira significa que a veces uno puede enojarse por la razón correcta o por la razón incorrecta, pero no podemos airarnos. Tal vez nos podemos identificar con David hoy en día. Quizás ¿a cuántos han estafado? ¿Vale? Sin pena. Ahora, nos han estafado, quizás nos dieron un trato inadecuado, usted cumplió su parte en el trabajo duro que hizo
y la otra persona no cumplió con pagarle. O aún peor, quizás le pagaron su amabilidad con desagrado, su servicio con desprecio, nos transearon. Ahora, lo que sigue pasando en la historia. En la historia dice que uno de los empleados de la casa de Abigail va y le informa a Abigail lo que estaba sucediendo. Dice: hey, David está marchando para tu casa y viene a tu casa a matarte a matar a Nabal y a matar a toda la descendencia. Vamos al versículo 18 y 19. Dice: sin perder tiempo, o sea, rápido reaccionó Abigail. No se le durmió nada a Abigail. Rápido reaccionó. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas, ¿qué? Destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higos. O sea, todo eso tenía listo. O sea, de que tenían el dinero, estaban bien cómodos. O sea, ¿qué le costaba a Nabal haberle dado a David lo que él le correspondía? ¿Qué le estaba pidiendo él nomás? ¿Qué fue lo que le pidió él? Pan y agua. Y unas cuantas ovejitas, ¿cierto? Carne le pidió. Esa fue lo que pidió David. ¿Qué le llevó a esta mujer? 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas, 200 pasteles de higo. Y se lo cargó todo en los burros. Y les dijo a sus siervos: vayan adelante, y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo. Nabal lo que estaba haciendo. ¿Por qué creen ustedes que no le informó a Nabal? Porque no lo iba a permitir. ¿Por qué? No lo iba a permitir. Porque no lo iba a permitir. ¿Por qué más? Se iba a enojar. Porque se iba a enojar. ¿Por qué más? Porque no iba a entender. O sea, si él dijo no, o sea, Nabal era un necio. Si Abigail fuera dicho: ¿sabes qué, Nabal? Tenemos que darle esto a David, que a él le corresponde a esto. No le des nada. Él había dicho en los versículos anteriores: ¿y quién es ese David? Supuestamente a lo mejor es un esclavo que se le reveló a su rey. Y así le dijo. Abigail sabe que Nabal, su esposo, no la iba a dejar ir. Él nunca iba a entender lo que esa mujer iba a hacer, porque él era muy terco. Y aparte de ser terco, ¿qué significa Nabal? Necio. Pero David estaba a punto de cometer un crimen. Y Abigail entendió lo importante de actuar pronto. Las conversaciones más increíbles, inteligentes y llenas de sabiduría cuando se encuentra David. Ahora, yo me imagino, dice la palabra, yo me imagino que ella iba con miedo. Oye, se va a encontrar con David, con alguien que nos quiere matar. O sea, ¿cómo vendrá ese hombre? Trae a sus hombres, trae todo su ejército y viene con una misión. Viene a destruirnos. Yo me imagino que ella iba orando a ver cuál iba a ser el encuentro cuando él estuviera con David. Ahora, yo me imagino que David estaba murmurando. Yo me imagino que David decía: arriesgué el pellejo en el desierto por este miserable y así me está pagando. ¿Cómo se atreve a hablarme así si yo voy a ser el próximo rey de Israel? ¿Por qué me habla a mí así, a mis hombres? ¿Quién se cree que es? Ahora hay que pensar en esto. Si nos vamos a la historia, lean todo. El libro de 1 Samuel está bellísimo. Yo lo estoy leyendo. Por eso estoy sacando estas historias de ahí. Ahí estamos en la misma página. Yo estaba leyendo la semana pasada cuando David lo tenía así en sus manos. Él estaba descuidado haciéndole el baño. Él tenía listo para agarrarlo. Estaba oscuro, no lo miraba. ¿Qué fue? Le cortó el manto.
Y todo fue y lo confrontó. Mira, Saúl, si yo fuera querido, te fuera matado. Y aquí está la prueba, un pedazo de tu manto. En eso me impactó, o sea, ¿cómo fuéramos actuados nosotros si tuviéramos al enemigo en charola de plata? Ay, gracias Dios, me lo pusiste, ¡zas! ¿Cierto? Y David tuvo 3 oportunidades. Lean todo el 1 Samuel, está bellísimo ese libro. Ahora, David había pasado por las pruebas, unas pruebas gigantescas, ¿cierto? Había perdido a su esposa. O sea, lo separaron de ella. Acuérdense que su sucesor era el rey Saúl, que lo quería matar. Los engaños del rey Saúl. David confió en Dios. Y en medio de todas las pruebas, él escribió algunas de las canciones súper preciosas. Que ahora él siempre decía que la venganza era de Dios. Lean los salmos. En sus salmos siempre él va con Dios. Señor, tú vas a pelear por mí. Tú eres el que levanta la bandera. La venganza es tuya. Pero acá miramos lo contrario. Acá miramos a un David enojado, a un David furioso, lleno de ira, queriendo tomar la venganza con sus propias manos por un pedazo de pan y agua que no le dieron. Ahora era un hombre egoísta y está listo para matar. Ahora David había superado muchísimas pruebas en su vida. Pero ahora está tropezando con una prueba pequeña. ¿Y cuál fue esa pequeña prueba? El insulto. Porque dijeron, ¿y quién es ese David? El desprecio. El desprecio. Él ya había sido despreciado ¿por quién? Diciendo, vamos a la historia. Por su papá primeramente. Cuando iban a ungir a todos para encontrar al rey de Israel. Y le digo, no, tú te me vas allá con las cabras, allá con las chivas allá, tú te cuidas para allá, porque tú cómo vas a ser rey. Mírate. O sea, tú vete para allá. Primero por sus propios padres. Después cuando él va al campamento a buscar a sus hermanos, a llevarles unas tortas de carne asada, porque ellos estaban peleando contra los filisteos. Él va muy emocionado a llevarles comida a sus hermanos. Segundo desprecio, ¿de quién fue? Sus hermanos. ¿Y qué haces tú aquí, metiche? En pocas palabras le dijeron, chismoso. Tú más viniste para acá para ver qué es lo que estaba pasando. Y dijo, no, yo vine porque mi papá me mandó a que les trajera comida. No, tú viniste a ver lo que estaba sucediendo. Eres un mentiroso, chismoso. Segundo desprecio. Tercer desprecio, ¿de quién fue? Ahí mismo, de Goliat. ¿Y quién eres tú? ¿Cómo vienes? Eres un chamaco, o sea, ¿qué me vas a hacer a mí? Si yo soy grande o fuerte, soy un gigante. Vienes con palos, con lanza, con jabalina, le dijo David. Pero yo vengo en el nombre del Señor, le dijo, pum, y lo hizo pedazos. Ahora por un insulto, se le hiervó la sangre. Por eso yo le titulé La Bella y las 2 Bestias al mensaje. La bella era Abigail y las 2 bestias era David y Nabal. Las bestias. Son 2. Y la bella y las bestias. Las bestias vienen siendo David y Nabal. Y la bella viene siendo Abigail. Pero lo primero que ella le dice a David es, hey David, no te rebajes al nivel de mi esposo. O sea, tú no te tienes que rebajar a él. Vamos a 1 Samuel 25. Del 23 al 25 dice así. Cuando Abigail vio a David. Ahora imagínense esa imagen. David con sus 200 hombres. O sea, no sé si venían a caballo, si venían caminando. Pero, pues supongamos que venían todos a caballo. ¿Cuántos han visto la película de 300 Warriors? Los 300 soldados, ¿cómo se llama? 3000, ¿no? No, 300. 300 soldados. O sea, si bien impactante, ¿cierto? Era 400. 400. Imagínense David con sus 400 hombres. Abigail va, su burro, y mira que viene David. Dice, cuando Abigail lo vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él al suelo. Cayó a sus pies y le dijo, ¿era codependiente o no era codependiente? ¿Qué dijo?
Léalo. Se postró sobre su rostro. Señor mío. Versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, Es todo lo que dice. sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Se echó la culpa a ella misma. Mi versión dice, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía, este asunto de mi Señor. Por favor, escucha lo que tengo que decirte. ¿O era culpa de ella? No era la culpa de ella, ella ni la debía ni la temía, no había hecho nada malo a Abigail. Pero era una codependiente. Versículo 25 dice: sé que Nabal es un hombre perverso. Ahora, si hay alguien que conocía a Nabal, ¿quién era? Ella, ¿cierto? Si hay alguien que conoce a José, ¿quién es? Daniela. De ahí dice: yo sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, dice, no le hagas caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Esta es otra forma de decir: David, mira, antes de vengarte, considera el que te ha insultado. David le decía: ¿qué esperas tú de un hombre insensato? Nabal está actuando como Nabal, como necio. David, no te rebajes a su nivel. La segunda cosa que Abigail le dice: no tomes el asunto en tus manos. Versículo 26 dice: ahora mi Señor, tan cierto como el Señor vive y que vive usted, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como es Nabal. Así que tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le dice David: no tomes el asunto en tus propias manos. Déjaselo a Dios, que Dios se encargue de él. La tercera cosa que le dice a Abigail es: no menosprecies tu llamado. Seguimos leyendo, versículo 28. Le ruego que me perdone si le he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque usted pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Wow. En otras palabras, David, tú peleas contra los filisteos, tú proteges al pueblo de Dios. ¿Qué estás haciendo ahora con un hombre necio? ¿Por qué te estás rebajando con alguien? Pelea las batallas que el Señor te ha llamado a pelear. Y esto es un recordatorio para nosotros hoy en día, como hijos de Dios. Peleemos las batallas que Dios nos ha dado a nosotros. No peleemos por nuestra comunidad, no peleemos por nuestro respeto. Peleemos las batallas que el Señor nos ha mandado a pelear. ¿Qué hacemos discutiendo con necios, con nabales? Que nunca vamos a hacer nada, nos vamos a desenfocar nomás. La cuarta cosa que Abigail le dice, y va al grano directamente, y le dice: David, no juegues en ser Dios. Déjale a Dios lo que a Dios le corresponde. Versículo 29. Dice que aun cuando lo perseguían aquellos que buscaban su muerte, su vida estará a salvo al cuidado de su Señor, su Dios. Seguirá en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerán como piedras lanzadas por una onda. Y esto es brillante. Las palabras de Abigail son palabras de ánimo que traen convicción al corazón de David. Pocas palabras le estaba diciendo: no te rebajes al nivel de Nabal. No tomes tu asunto en tus manos. No menosprecies tu llamado. Y no juegues a ser Dios.
Y esas mismas palabras son para nosotros hoy en día. ¿Cuántos estamos teniendo problemas con una persona hoy en día? Pienso que todos, ¿cierto? O con 2, 3, 4, 5. Pongamos una persona. No, aquí no rebajamos al nivel de esa persona. No tomemos el asunto en nuestras manos, entreguémoselo a Dios. Dios se va a encargar de todo lo que estamos viviendo nosotros. Ahorita vamos a mirar cómo Dios se encargó. Versículo 30 y 31. Dice, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho libre de Israel, que esta no sea una sombra en su historia. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y de venganza innecesarios. Y cuando el Señor le dice, haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, le dice, acuérdese de mí, su sierva. ¿Podría leer del 35 al 39? Porque es una parte muy bonita. Del 35 al 39, ahorita lo leemos. Ahí vamos para allá. Ahí vamos para allá. Tú te lo lees tú, chale. Te voy a decir que tú lo leas. Ahora, es una historia muy bonita. Si nos ponemos a leer toda la historia, cómo terminó. Terminó bien preciosa. Entonces le está diciendo, David, no manches las vestiduras. Esas vestiduras reales que te pondrás mañana con sangre de venganza. Ahora le decía, David, hoy estás enojado. Estás furioso, lo sé. Pero solamente no te olvides lo mañana que estás cerca. Versículo. Ahora, ¿cuánto estamos pasando por tribulación hoy en día? Todos, ¿cierto? David, sin embargo, tenemos que empezar a soportar lo que estamos viviendo. Por eso me encanta lo que dice 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación es momentánea, produce en nuestras vidas cada vez con más excelencia y el externo peso de gloria. Ahora tenemos que aprender a vivir lo que estamos viviendo. O sea, David se enfureció, David se enojó, pero David, vamos a mirar cómo terminó su historia. ¿Cuántos saben que nosotros somos príncipes de Dios? Usted es princesa y nos espera un futuro con el Señor, con el Rey de Reyes. Ahora permíteme resumir la historia, toda la historia. Versículo 35-38, ¿qué dice? Dice, y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¡Pum! Ahora, vamos a resumirlo. Abigail vuelve a su casa, ¿cierto? Vuelve después de haberse encontrado con David. Él vuelve a su casa y lo primero que mira es una fiesta. Mira a su esposo que está borracho, está en parranda, y ella espera hasta la mañana siguiente para contarle todo lo que había pasado con David. Ahora, al escuchar estas noticias, literalmente le da un ataque al corazón, colapsa, y después de 10 días muere. Ahí está la historia. Ahora, ¿quién se vengó? ¿Quién vengó a David?
Ahora, y luego dice que David. Ahora, ¿ustedes creen que David se acordó de Abigail? Sí, porque ya lo leyó. Ahora, David oyó las noticias de que Nabal había muerto. Dice que él vuelve a Maón. Y él se recuerda lo que le dice a Abigail. ¿Qué le dijo? Acuérdate de tu sierva. Dice que él se acuerda. Que dice, ¿hasta cuál le dices? ¿Hasta el 40? ¿Al 40? Dice, cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que la llevemos al fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta, dice, a ser su esclava, a lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fueron con los mensajeros a David y se convirtió en la esposa de David. ¡Wow! Ahora, Dios se encargó del problema de David. Y Dios a su tiempo y a las formas de Dios se encargó. ¿Para qué podemos aprender de todo esto? Leyendo la historia, ¿qué aprendimos aquí? Algo bien claro. Que Dios pelea por los suyos. David reaccionó y dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Lo que me está diciendo Miguel es verdad. ¿Por qué voy a tomar la venganza en mis manos? ¿Por qué no le sigo creyendo a ese Dios real? A ese Dios verdadero. A ese Dios que me ha sacado de muchas batallas. A ese Dios que siempre ha peleado por mí. Ahora por un insulto, por un menosprecio, se quiero derramar sangre de alguna persona. La próxima semana. Hermano, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Dios. De Dios. Ahora, David, lo que me encanta es que David reaccionó. No reaccionó porque se llevó a Abigail. Reaccionó porque él entendió que realmente el que se encarga de sus batallas es Dios. Él es el único que se va a encargar de las batallas de nosotros también. Ahora, yo no sé lo que estés pasando el día de hoy, pero una cosa sí estoy seguro, es que Dios levantará bandera por nosotros. Que sea como lo hizo David. David se regresó enojado tal vez, o reaccionó, y esta mujer me sacudió el piso con lo que me dijo. Señor, encárgate tú. Y la próxima semana, el mismo canal, vamos a seguir viendo la vida de David. Vamos a ver 1 Samuel 27. Y vamos a mirar cómo es el corazón de engañoso. Léanlo